Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en la Escuela de la Magistratura, aquí en Río de Janeiro, para hablar de algo que no solo afecta a los jueces, sino principalmente a la sociedad, porque todos los que formamos o hemos formado parte de la judicatura, de la carrera judicial, sabemos o debemos saber que somos servidores públicos. No siempre se sabe, esa es la verdad. Y ser servidor público significa ser protector de los derechos de los ciudadanos, defensor, aunque pueda parecer una contradicción. Ser defensor y juez parece como que invita a la parcialidad, pero no es así, es ser defensor de los derechos humanos de los ciudadanos. En todas las constituciones, gracias, se establece que el Poder Judicial es el garante de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de las víctimas. Y por ende, eso ya apunta a un especial compromiso, a una especial proactividad por parte de jueces, magistrados, Ministerio Público, en definitiva, toda la estructura judicial que en los países democráticos da forma al Estado de Derecho y a la acción de protección de los intereses de los ciudadanos. Si hay un elemento que caracteriza al Poder Judicial, es el de la independencia. Pero no solo la independencia. Independencia va junto e inseparablemente unido al principio de responsabilidad y asimismo al de imparcialidad, y todos ellos dentro del escrupuloso respeto al principio de legalidad. ¿Qué significa, desde mi punto de vista, independencia judicial anudada a responsabilidad judicial? Significa que los jueces tenemos, digo tenemos porque mi título sigue siendo juez, aunque no ejerzo, por razones que después sin duda comentaré a lo largo de la exposición, porque afectan a la independencia judicial. Los procesos que se siguieron en España en mi contra afectan directamente a lo que es la esencia de la independencia judicial. Responsabilidad significa que por la posición que el juez tiene, sin duda tiene un poder que, ejercido dentro de lo que es el principio de legalidad, como debe ser, se extiende a la protección, pero el abuso del mismo produce unos efectos nocivos muy elevados, por cuanto es muy grande ese poder de decidir la libertad, la prisión, la decisión sobre bienes, sobre el futuro de una persona, de una empresa. Puede cambiar el curso incluso de una situación social o política en un país determinado en función de los hechos que se sometan a su consideración, por ejemplo, en procesos de corrupción. Que duda cabe que si hay una magistratura proactiva en la lucha contra la corrupción, la realidad social y política de un país va a ser muy diferente a si los jueces no toman esa decisión
de abanderar, no como activistas, pero sí en los casos que se sometan a su valoración, la bandera de la lucha contra la corrupción. Podéis elegir cualquier país, este o cualquier otro, el mío, por no poner el ejemplo de Brasil, que sin duda sabéis vosotros y vosotras más que yo, puedo poner el de mi país. En la actualidad hay una especie de descomposición social y política anudada o muy unida, o quizás también como consecuencia de la crisis económica, de la crisis de valores, de la crisis del propio sistema político, del que sin duda forman parte los jueces. Esa figura del juez inmaculado, alejado de la realidad, sin conexión con la sociedad, es el peor modelo de juez que puede existir. Tradicionalmente siempre se ha dicho que el juez debía de estar alejado, ¿no?, para no perder la imparcialidad, para que su independencia no resultara afectada. Y es exactamente lo contrario. Un juez alejado de la sociedad desconoce cuáles son los problemas de esa sociedad. Y siempre, y da igual el país que sea, eso significa tendencia al conservadurismo, tendencia a la protección del que más tiene frente al que menos tiene, a la protección de un sector económico y social de la sociedad que es ajeno a aquel otro que teóricamente necesitaría más del apoyo de la propia acción judicial. Como decía, en España durante mucho tiempo el tema de la corrupción ha sido prácticamente tabú, aunque ha habido procesos judiciales de investigación sobre la corrupción, pero finalmente casi ninguno ha llegado al final. O ha llegado al final con unas penas mínimas. Bien porque se haya conseguido anular los procedimientos. Realmente llama la atención que el mayor índice de anulación de procedimientos y anulación de pruebas, etcétera, sea en los casos de investigación de delitos económicos y de corrupción, y no tanto en otros que afectan a ese otro sector de la sociedad que está o que coincide con el nivel medio-bajo de la misma. Siempre es así. La razón se me puede decir que va junto con el hecho de la complejidad de ese tipo de investigaciones. Puede ser. Pero yo pienso más que es algo estructural, que es algo que va íncito en el modelo político-social que en las democracias occidentales existe. Y es que normalmente la investigación de esos casos no se considera fundamental para el sostenimiento del propio sistema. No afecta a la seguridad. Se dice, afecta a la seguridad el que roba, el que ataca, el que agrede, pero el que distrae dinero, el que blanquea cantidades procedentes de otras actividades delictivas, etcétera, y tiene una posición social elevada, normalmente no es objeto de atención. Hasta que, en un momento determinado, los jueces, y suele ocurrir así, la confrontación a la corrupción, por ejemplo, antes o después, pasa siempre por una decisión judicial. Como digo, si es una decisión de inhibición, el problema sigue creciendo.
Cuando hablo de inhibición hablo de impunidad, que es otro elemento básico. Cuando en una sociedad la impunidad ha sido la norma a lo largo de los años, en forma transversal, desde un sistema de dictadura, por ejemplo, o de falta de derechos, a un Estado democrático, pero que no ajusta las cuentas con el pasado, esa impunidad permanece y se extiende a otros ámbitos. Es decir, no da miedo cometer un hecho porque se sabe que no va a haber una sanción. Y no va a haber una sanción porque el Poder Judicial no funciona bien, porque los jueces no hacen su trabajo, porque la policía no hace el suyo, en definitiva, porque el sistema no va a propiciar los mecanismos para conseguir ese resultado. Esa sensación de impunidad tiene una fuerza impresionante para lo que después acontece en una forma expansiva a todos los ámbitos de la sociedad y entre ellos al Poder Judicial. Como digo, en algún momento eso deja de ser así. Los jueces, el Ministerio Público, se toman conciencia y actúan, principalmente jueces, porque, aunque el Ministerio Público también lo hace, pero tiene una dependencia, normalmente, casi todos los países, del Poder Ejecutivo. Eso no les invalida, por supuesto, para atender y combatir ese fenómeno, pero sí les limita, al menos en la estructura jerárquica superior. Y por la forma piramidal del Ministerio Público en prácticamente todos los países, se transforma o se convierte en una especie de reino de nadie, donde no hay una acción clara, determinada, incisiva e imparcial. Antes o después, como digo, el Poder Judicial interviene. Y ahí se abren todas las compuertas de ataque a lo que es la independencia judicial. Mientras que el Poder Judicial es silente, es decir, discretamente ineficaz. Había un autor español que decía que el Poder Judicial aspiraba siempre a desarrollar su acción en forma discretamente ineficaz, es decir, que no moleste. Si no molesta, no hay problema. En el momento que se investiga un delito económico importante, ya empieza a molestar. Si se investigan hechos que afectan a la estructura del Estado, por ejemplo, terrorismo de Estado, ya empieza a molestar. Si se investigan hechos de corrupción que pueden afectar a esa misma estructura, ya molesta demasiado. Si además se intenta investigar hechos que afectan, en el caso español me refiero a todo lo que fue la etapa de la dictadura franquista, se abren las puertas del infierno y entonces ahí ya acabáramos. Es decir, hay una, ¿cómo explicarlo? Es decir, hay una tranquilidad para cuando el Poder Judicial funciona como debe, es decir, bueno, para salir del paso. Cuando, por el contrario, ejerce los poderes constitucionales de independencia, de imparcialidad, de responsabilidad, porque tiene la responsabilidad con las víctimas, normalmente, sea el poder económico, sea el poder político, sea el propio poder que gobierna la magistratura, porque también hay agresiones a la independencia desde el interior del propio Poder Judicial, que muchas veces son las peores, porque son internas y apenas se perciben, porque se disfrazan de lo que es debido. Es decir, no, es que
este se salió de lo que es la normalidad. Claro, ese se salió de lo que es la normalidad cuando se trata de la interpretación de normas jurídicas, de la aplicación a situaciones críticas de las mismas, se convierte en un riesgo gravísimo para el que lo hace. Y para el que lo hace no según las normas o directrices que se le establezcan. Con lo cual se afecta inmediatamente a la independencia judicial. Si el juez el más básico, el de entrada o el más alto, no tiene el margen suficiente para, de acuerdo con la libertad de interpretación de las normas, en forma racional, en forma proporcionada y en forma independiente, no puede, insisto, hacer el trabajo que le marca la ley, obviamente está en manos de quien le marque esas líneas. El error judicial lo dicen todos los principios y todas las convenciones, y además es reiterada la afirmación del relator de Naciones Unidas para la independencia judicial. El error judicial, es decir, la interpretación que el juez haga que no sea acertada, nunca puede dar lugar a una sanción de tipo disciplinario o de tipo penal. En el caso, para que lo entendáis bien, me pongo como ejemplo. En mi caso había dos procedimientos, uno que afectaba al núcleo del poder político y económico, que además hoy día en España es un escándalo, se conoce como caso Gürtel, que significa correa en alemán, y el jefe de la trama se apellida Correa. Son esos nombres que le pone la policía a las investigaciones, que a mí siempre me han hecho mucha gracia, pero bueno, así es, ¿no? Este caso afectaba y afecta al Partido Conservador, al Partido Popular, en sus estructuras nacionales y regionales en España. De hecho, es el caso de corrupción más grande desde la transición democrática hasta la actualidad. Ya van 100 y pico imputados entre diputados, senadores, alcaldes, concejales, empresarios, en fin. El otro era el de la investigación de los crímenes franquistas. ¿Qué ocurre en ambos casos? El juez toma una decisión de investigar lo uno y lo otro. En el primer caso, apoyándose en normas nacionales e internacionales y, sobre todo, el principio de protección de la víctima. Y hace una interpretación. En el segundo caso, toma decisiones de interceptación de comunicaciones en el uso del poder que le otorga la Constitución. Y de acuerdo con las normas españolas de que solo el juez lo puede hacer. Bien. En un caso y en otro, en un momento determinado, se considera que eso no es correcto. Bien, ok, no hay problema. Es decir, para eso está el sistema de recursos. Si ha habido una interpretación errónea o no ajustada al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, pues se corrige por el sistema ordinario de recursos. En una apelación se dice, no está de acuerdo, ¿ok? Ese es el sistema. ¿Qué ocurrió en este caso? Que se subvirtieron esos mecanismos, porque operaron en el sentido de que hubo una resolución superior que dijo no es ajustada a derecho
Y esa decisión fue mayoritaria, es decir, hubo jueces, hubo magistrados que dijeron que sí era correcta en el Tribunal Superior. Por tanto, eso ya de por sí debería de impedir cualquier interpretación diferente. Y sin embargo, pues lo que ocurrió fue la investigación, la sanción, la suspensión al juez, en el caso del franquismo, durante 2 años, para que después una absolución. ¿Qué ocurrió mientras tanto en esos 2 años? Una decisión inadecuada por parte del órgano que investigaba al juez privó al juez natural y predeterminado por la ley de administrar justicia durante esos 2 años. Es decir, no tenía que haberse producido esa suspensión y se produjo por una interpretación de la norma. ¿Y qué supone esto? Un claro ataque a la independencia judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente, si ese es el criterio del Supremo Tribunal, los demás jueces que vayan por ese camino ya saben a lo que se arriesgan. Con lo cual, desde el propio corazón del sistema judicial se puede atacar directamente a la independencia judicial y a la libertad de interpretación de las normas. De hecho, hoy día el propio Tribunal Supremo ha cambiado la doctrina y la ha vuelto a como debe ser. Bueno, pero eso ya entra dentro de lo que es el ámbito interno, ¿no? De que se crea una norma, una decisión para una situación concreta y cuando esa situación se supera, se cambia otra vez. Eso estamos ya acostumbrados a verlo, ¿no? Pero veis cómo también puede haber ataques a la independencia judicial desde el interior. Y como digo, con unas consecuencias mucho más letales. No ya respecto de la propia persona, del propio juez, sino la influencia expansiva que tiene respecto de todas las decisiones que durante esos 2 años ese juez tendría que haber emitido en el uso de su jurisdicción y no ha podido emitirlas. No serán ni mejores ni peores, pero no las ha podido emitir. Y ya eso no tiene reparación. Yo tengo planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ok, si me dan la razón, pues será una satisfacción moral, decir, ustedes se equivocaron, ustedes atacan a la independencia del Poder Judicial, más allá de que les caiga bien o mal el sujeto afectado. Pero esto no se puede hacer porque ataca al núcleo de la independencia judicial. Es humano que los jueces, que en definitiva pues somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, pues y además tenemos un medio de vida en esto, cuando nos enfrentemos o se enfrenten los jóvenes que entran a una situación de este tipo, pues ¿qué van a hacer? ¿Van a optar por la interpretación más novedosa, más protectora de los derechos de las víctimas, o por el contrario, la más plácida, la más tranquila, establecida por la línea más o menos conservadora de un tribunal? Obviamente, por su propia seguridad personal, van a elegir la segunda, sin lugar a dudas. Con lo cual, la distancia que se produce entre la interpretación del derecho, la aplicación protectora del derecho por parte de los jueces a un sistema radicalmente injusto para las víctimas, es cada vez más difícil de llevar a cabo y la brecha es cada vez mayor, cuando debería de ser exactamente lo contrario. No dudéis nunca de que no es verdad cuando se dice el juez tiene que estar como la imagen de la justicia, con los ojos cerrados y con la balanza
y la espada apuntando hacia abajo, ¿no? Esa es la imagen más aberrante de la justicia que puede haber, aunque es la que nos representa a todos. Porque la justicia lo único que tiene que tener es los ojos bien abiertos, de modo que si se los tapas, mal vamos. Y la balanza está bien, pero el equilibrio no significa que los dos platillos de la balanza tengan que estar iguales. O por lo menos no cuando en uno pones victimarios y en otro víctimas. Porque ya el hecho de ser victimario o víctima ya estamos así. Aquí los victimarios, aquí las víctimas. Entonces lo que tenemos que hacer los jueces es equilibrar hasta que lleguemos aquí, o incluso un poquito más aquí. Es decir, la protección de las víctimas, sobre todo cuando estamos hablando de hechos criminales que afectan a una generalidad de personas o que pueden ser sistémicos o que en definitiva, fijaos, con la crisis económica, ya algunos estamos defendiendo que determinados crímenes económicos tienen naturaleza de crímenes contra la humanidad. Porque es evidente el daño, no solo difuso, sino concreto, que están produciendo en miles y en millones de personas decisiones de índole económica que no hay forma de exigir responsabilidad frente a los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a estar? El platillo de la balanza es asimétrico totalmente. Por tanto, la valoración no es de víctima-victimario, sino de protección de las víctimas para que sus derechos estén protegidos frente a la agresión de los victimarios. Y sin embargo, hay en muchos jueces y juezas la percepción de la asepsia. La asepsia, no mezclarnos para no contaminarnos. Yo digo que hay que contaminarse de sociedad, del problema, de la sensibilidad para saber lo que tienes que hacer y cómo fallar en la forma más ecuánime posible y para dar cumplimiento al principio de protección de las víctimas, que es un derecho humano y muchas veces se nos olvida. Consecuentemente, en este juego de la acción del sistema judicial, de la acción de la justicia, insisto, el principio de la independencia resulta básico, pero también unido, como digo, al de la responsabilidad. El juez tiene que ser eminentemente responsable de sus acciones y además interpretar las normas de acuerdo con la realidad social y a la esfera a la que va dirigida su acción. Ese es el juez comprometido, el juez demócrata, el juez que tiene claramente definidos cuáles son los campos de acción. Cuando llegaba Carol estaba haciendo alguna semblanza de casos a los que yo he tenido oportunidad de acercarme, de investigar, y oía cuando yo pedí efectivamente autorización al Consejo de Europa para proceder contra Silvio Berlusconi por un caso de corrupción económica que afectó a España, a la cadena de televisión Telecinco y a los mecanismos que hubo para hacerse con ese canal. Hubo una investigación y él era aforado, es decir, era, en este caso, diputado de la Asamblea del Consejo de Europa, y las normas establecían que tenías que pedir esa autorización para que se pudiera continuar la investigación. El Consejo de Europa la dio. El problema no estuvo en el Consejo de Europa. El problema estuvo en el Tribunal Constitucional Español y en el Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo Español se dedicó al dolce far niente, es decir, a dejar pasar el tiempo. Cuando llegó el momento, lo devolvió otra vez al juzgado, porque ya no era aforado. Mientras tanto, se hizo primer ministro. Esto estoy hablando del año 97. Hasta que en 2003, 2004, por ahí, no, 2002,
se planteó algo que parecía evidente, ¿no? Si no se le puede investigar en España, aunque los hechos que ha sido condenado por ellos en la parte italiana ahora, ya a nivel del Supremo, por el Tribunal Supremo, pues que se le investigue en Italia, lógicamente. La producción, el centro nuclear del delito se produjo allí, aunque las consecuencias era un canal de televisión en España. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que cuando el juez, en este caso yo, remitió todo el material a los tribunales italianos, porque allí sí se le podía investigar, porque el aforamiento en Italia no implica que no te pueden investigar, es luego a la hora del enjuiciamiento, de juzgarlo, pero la investigación está permitida y cualquier ciudadano italiano tiene que someterse a la investigación. Pues el Tribunal Constitucional Español, en una de sus decisiones llamativas, digámoslo así, lo que dijo fue que no se podía enviar la documentación. ¿Pero cómo? Si se había obtenido con todos los requisitos legales, no había habido ningún problema de procedimiento. Y lo que hacía era, miren, aquí no podemos investigarlo, tómenlo ustedes, que además es allí donde se ha producido. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dijo, no se puede enviar, y de hecho obligó a recoger la documentación que ya estaba en Italia. Obviamente, esa es una agresión a la independencia judicial producida al más alto nivel constitucional, de protección de garantías constitucionales, que no hubo protección para los ciudadanos frente a un hecho delictivo cometido, sino protección del individuo, no voy a entrar en las razones, que era el que finalmente resultó protegido y se convirtió en una sucesión permanente de obstáculos hasta que finalmente ahora se ha producido la sentencia. Como anécdota os cuento que yo fui el juez con el dudoso honor de ser el único que le ha recibido 2 veces declaración a Berlusconi. Y me llamó la atención que cuando se sentó ante mí iba maquillado, iba con maquillaje. Claro, no era porque quisiera estar bien delante de mí, sino porque inmediatamente después de salir de la comparecencia tenía convocados a todos los medios de comunicación, amigos y propios, para dar su explicación de por qué estaba ante el juez. Y ese es otro ámbito que, si entramos en él, no en este momento, después podemos hacer, lo que es el de los medios de comunicación y la independencia judicial y la afectación que la independencia judicial puede recibir por los llamados juicios paralelos o por la presión que determinados núcleos mediáticos, corporaciones mediáticas que más responden al principio del interés económico que al de la información, pueden ejercer en el Poder Judicial, o que, de acuerdo con el Poder Judicial, se desarrolle esa presión. Y, por tanto, se afecte fundamentalmente a la propia independencia del Poder Judicial. Como veis, no siempre la presión a los jueces va a venir de fuera. Muchas veces viene de dentro. Y para eso hay que estar preparado. Ahí sí que hay que estar preparado, porque es la peor. Es la que te dan desde dentro y es la que menos te esperas. Y es la más dura, porque se unen cuestiones corporativas, cuestiones en un momento determinado de decir, no me gusta esta línea. Y olvidamos que para eso hay unos trámites que se pueden hacer y se corre el riesgo de afectar directamente a la independencia judicial. Por supuesto que desde fuera la presión puede ser atroz, pero depende si uno se deja presionar. Es decir, el juez tiene que ser
un individuo, un hombre, una mujer que esté científicamente muy bien preparado. Ese es el principal núcleo de defensa de la independencia judicial. No es decir, que me protejan la independencia, no, la tienes que proteger tú. Y para protegerla tienes que estar perfectamente y científicamente preparado. Para hacer frente precisamente con resoluciones judiciales motivadas, a fondo, estudiadas, frente a quien te cuestione ese tipo de decisiones. Ese es lo nuclear. Un juez mal preparado es una bomba de relojería, es un peligro público. Es así. ¿Por qué? Porque va a ser falible, va a ser influenciable, no va a tener criterio. Y cuando llegue a un caso difícil, los abogados, ejerciendo su derecho de defender a su cliente, lo van a manipular, lo van a llevar por aquí, por allá. Un sistema de preparación judicial, estamos en la casa de la Escuela de la Magistratura. Es fundamental. Un sistema de evaluación permanente a los jueces y magistrados resulta hoy día básico, porque si no, se corre el riesgo, como decimos en España, de dormirse en los laureles. Es decir, bueno, ya, aquí ascendemos por antigüedad, que es en España, nadie nos va a mover porque somos inamovibles, porque lo dice la Constitución, y a partir de ahí no hacemos más que seguir adelante. Evidentemente, eso es un foco de parcialidad y un foco de agresión aceptada a la independencia del Poder Judicial, que muchas veces ni se percibe, pero en forma larvada está ahí. Las agresiones de fuera también van a existir. Depende del círculo protector que te hagas. Es decir, una presión a un juez produce su efecto si el juez acepta la presión. Si la rechaza, va a suponer mayores complicaciones para él, pero esa es la esencia del juez. No son héroes, no somos héroes, ni tenemos por qué serlo, pero sí tenemos que cumplir la obligación de servicio público. Y si no se tiene la capacidad, hay que marcharse. Yo os cuento una última anécdota y ya me detengo porque no sé el tiempo que llevo, ya más de los 20 minutos desde luego. Yo en el año 88 llevaba 7 años como juez y me solicité mi traslado a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción número 5. Allí en España somos los jueces los que investigamos y en la Audiencia Nacional pues es el organismo con competencia nacional e internacional sobre los crímenes más graves. Narcotráfico, terrorismo, crímenes de lesa humanidad, corrupción, lavado de activos, crimen organizado, etc. Y a mí me correspondió un asunto que ya estaba cerrado, pero el tribunal lo volvió a abrir, que afectaba a los crímenes desde el Estado, al terrorismo desde el Estado. Se llamaban los grupos antiterroristas de liberación, con las siglas GAL. Eran unos especie de escuadrones de la muerte que, con protección o impulso desde el aparato del Estado en España, Ministerio del Interior, decidieron en los años 80, frente a la acción masiva del terrorismo, en concreto de la organización terrorista ETA, una organización terrorista vasca que actuaba en España y se protegía en el sur de Francia, decidieron, en vez de, al modo que años después el señor Bush decidió combatir el terrorismo, pues invadiendo países, en España se traspasó la línea
de la legalidad, los límites del Estado de Derecho, y se cayó en la tentación de que a quien mata se le contesta matándolo, a quien secuestra se le contesta secuestrándolo, no con la ley, no con el Estado de Derecho, sino con el estado de desecho. Esa acción, esa investigación, primero el juez decidió cerrarla sin abrirla prácticamente, en un mes la recibió y la cerró. Porque no la abrió voluntariamente, sino que el juez francés vino con un volumen de documentación muy elevada y dijo: ahí la tiene usted, haga lo que quiera con ella. El juez lo que hizo fue abrirla y cerrarla. Y el tribunal, en un acto de coherencia jurídica, de mínima lógica, dice: bueno, que se investigue. Bien, ahí llegué yo y me tocó esta historia. Al final, por haceros corto el cuento, terminó años después con la condena del ministro del Interior, de los 3 directores de la Seguridad del Estado, de toda la cúpula antiterrorista del Ministerio del Interior por delito de secuestro. Y de hecho supuso un cambio sustancial en la lucha contra el terrorismo, porque lo que se transmitió fue no a las vías de hecho, no al estado de desecho, sino se puede combatir el terrorismo con todas las normas, con todas las leyes y con la máxima eficacia. Entre otras, la de la cooperación judicial francesa, que se había interrumpido porque no investigábamos esos crímenes. Esos crímenes se cometían en el sur de Francia, ninguno en España. Bueno, un secuestro sí, los trajeron de Francia y los enterraron en España a 2 activistas o miembros de la organización terrorista. ¿Qué ocurrió mientras tanto? La presión al juez fue muy grande. Pero, como digo, tú estableces el territorio. El juez tiene la obligación. Es muy tenso. Yo tuve que soportar interceptación de mis comunicaciones, además con la desfachatez de que las grababan, me las grababan en una cinta de cassette y me las mandaban a mi casa. Mire usted, le estamos escuchando. Entonces yo ya cada vez que hablaba decía para el que estaba hablando y para los que nos están oyendo. Ya hablábamos en estéreo, ¿no? Entraron 2 veces en mi domicilio. Una de ellas dejaron el símbolo típico mafioso, ¿no?, para decir: podemos llegar hasta el final. Y llegaron en la cama de la alcoba matrimonial, dejaron 2 cáscaras de plátano encima de la misma. ¿Os podéis imaginar lo que se produjo en la casa cuando regresamos, ¿no? Entraron a sustraerme la causa, el procedimiento. Tenía que tenerlo siempre en caja fuerte, una copia permanentemente por si la sustraían. Campañas mediáticas. Hasta me envenenaron al perro, a mi pobre Gina, que me la dejaron ciega. Después vivió 15 años más. Pero, es decir, ¿y quién lo hacía? No lo sé, yo no voy a hacer ninguna imputación, pero obviamente eran claras agresiones a la independencia judicial. Incluso, recuerdo, fue de lo más deleznable, utilizaron a un medio de comunicación conservador en España para sacar en primera página. Claro, el juez Garzón estaba investigando crímenes de Estado y la utilización de los fondos reservados, es decir, los fondos que no necesitan justificación en el Ministerio del Interior, porque se dedican pues, a pagar a los colaboradores, a pagar informaciones, bueno, lo que en todos los países existe, ¿no? Claro, lo que no se puede hacer es metértelos en el bolsillo y llevártelos, ¿no?
porque eso es una malversación de caudales públicos, es corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo así lo interpreté. Querella ante el Tribunal Supremo, por decir que yo estaba investigando fondos reservados que legalmente no tenían que justificarse. Por tanto, yo estaba prevaricando. Una decisión de 3-2, que me dieron la razón. Me escapé ya en el año 95 por los pelos. Pero se estuvo debatiendo si el juez que estaba investigando asesinatos, secuestros, malversación de caudales públicos, es decir, que la gente lo que hacía es que se llevaba el dinero en los bolsillos. O se dedicaba a regalar relojes y corbatas y cosas de esas, algo muy cutre, ¿no? Sí, estaba actuando bien, afortunadamente, por un voto de diferencia, dijeron que estaba bien. La agresión mediática se utilizó, claro, como yo estaba investigando fondos reservados, ¿cuál era el ataque más certero contra el juez? Demostrar, aparentemente, que él se había beneficiado de los fondos reservados. Claro, de esa manera quedabas deslegitimado, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues hicieron que, aprovechando un viaje de, voy a decir de novios, 12 años después del matrimonio, a República Dominicana, que era el viaje de matrimonio, pues dijeron que había sido pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior. Llegaron a falsificar las facturas. Afortunadamente, no sé por qué, yo había guardado todas las facturas. Y el hotel donde había estado hospedado, afortunadamente también, una vez que le pedí, mandó todos los comprobantes. En 24 horas conseguí detener lo que hubiese sido tremendo, ¿no? Primera página del periódico. Después demandé al periódico para que rectificara. Y después de 3 intentos judiciales me dieron la razón. Pero la rectificación en el periódico, lo que había ocupado página, apertura de Nacional, 4 páginas más, y así durante 2 días, hasta que no tuvieron más remedio ya que plegar velas, la primera rectificación me la publicaron entre los anuncios clasificados sexuales. Yo realmente protesté, pero ahora pienso que debió de ser allí donde más vio la gente el fallo de la sentencia, seguro, porque digo, por lo menos un sector de la población se fue allí y allí se encontró que el periódico, bueno, sí se puede decir ABC, había rectificado allí, ¿no? Entonces protesté. Dije, no, la segunda me lo pusieron entre los anuncios inmobiliarios. La tercera ya fue en los deportes. Y entonces ya me dijo la juez, dice, mire, lleva usted razón, pero ya vale, ya dése por satisfecho y ahí lo dejamos, ¿no? Pero, daos cuenta, es decir, el ataque fue tremendo, fue frontal. Yo no soy más fuerte que nadie, sino que establecí un círculo de protección y de proactividad. Ante una denuncia de ese tipo, del uso de los fondos reservados, yo la acompañé diciéndole, señor fiscal general del Estado, señor procurador general, investigue usted a ver si es verdad. Y yo mismo fui al fiscal general del Estado y le presenté la denuncia. Investígueme, a mí el primero. Ahora, a ver quién ha pagado. Porque si ha pagado alguien, usted tiene que investigar y sancionar, ¿eh? Es decir, hay mecanismos de protección. También tienes la obligación de ser fuerte y si no tienes que cambiar de profesión. Es evidente, ¿no? Porque no hacerlo es pura y dura corrupción interna, que es la peor, porque tu juicio siempre va a ser ya parcial. Y lo peor es que vas a estar en manos de cualquiera. Sin embargo, si el criterio es firme, decidido, te podrán quitar o dar la razón, pero
lo que no puedes perder en la acción judicial, en la profesión judicial como en ninguna otra profesión, es perder el respeto, que te pierdan el respeto, porque entonces ya no eres nadie, y en el sentido, en otras profesiones puede tener menos importancia, pero en la judicial al final se convierte en un lastre para el sistema, para los demás que están haciendo ese esfuerzo y sobre todo para la desprotección de las víctimas. Muchísimas gracias.